Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a empezar con el software de Adobe Photoshop. Lo primero que tenemos que ver es la interfaz, el espacio de trabajo. Tenemos en primer lugar la parte superior, que es el menú principal. Tenemos archivos, edición, imagen, capas, edición de texto, selección, filtros, opciones en 3D, vista, ventanas y ayuda. También vemos lo que es la barra de herramientas. En este caso tenemos herramientas de selección, herramientas, ¿no?, para pintar, degradados, rellenos, pinceles. Tenemos también herramientas de texto y edición. Y por último, ¿no?, para navegar tenemos la lupa y la mano. En la parte de abajo tenemos color de relleno frontal y de fondo. También tenemos el área de las ventanas, las cuales se pueden mover, se pueden personalizar el espacio de trabajo. Si yo le hago clic en la parte superior a esta paleta, le hago clic y lo arrastro, yo la puedo mover de ese lugar. También veo que cada ventana tiene opciones de paleta. Si yo le hago clic a este icono, me van a mostrar todas las opciones que tengo para configurar. Y es lo mismo con las diferentes paletas, que las puedo activar en la parte de Windows o ventana. Por ejemplo, lo que es la paleta de acciones, y la puedo minimizar con esta flecha. Esta flecha doble la puedo esconder. Una de las paletas o ventanas más importantes en Photoshop es la paleta de capas que tenemos a continuación, y se activa con la tecla F7, ventana, layers, y acá vemos que podemos activarla con comando o F7. Se puede configurar esos atajos de teclado. ¿Cómo yo configuro los atajos de teclado? Vamos a hacer lo siguiente. Acá en preferencias, vamos al icono de Photoshop, como la opción preferencias. Tenemos, por ejemplo, lo que es espacio de trabajo, ¿no?, generales. Después acá también tenemos lo que es, vamos a crear un documento para verlo mejor. Creamos un documento nuevo en formato A4. Vemos que tiene 210 milímetros por 29,7 a 300 píxeles por pulgada, y el modo de color va a ser CMYK, porque lo vamos a trabajar para impresión. Hay algo importante que hay que recalcar, que cuando trabajas en Photoshop o en cualquier software de diseño, deberías de trabajar con un espacio de color adecuado. Se debe configurar esto de acuerdo al lugar donde se va a imprimir, a la máquina y al flujo de trabajo en el cual va a llevar lo que es la preprensa y la impresión. Bueno, acá en forma predeterminada me muestra el USB Wet Coated. Vamos a darle crear. Tengo la página en blanco. Para yo ver cuánto mide de repente un objeto que voy a crear, tengo que activar las reglas que vemos acá en la parte superior. Estas reglas se activan con comando R. Comando R, que es lo mismo ir a vista, reglas. Lo tenemos ahí. Comando R. Es importante. Vamos a ver la herramienta selección. ¿Con qué se activa? En este caso vamos a
La herramienta selección se activa con la tecla B chica o V. También tenemos la herramienta de selección de trazos, que es diferente. Tenemos también la opción de crear una selección con un marco rectangular. Por ejemplo, hago clic a este marco, a este icono. ¿Con qué tecla se activa? Con la tecla M. Hago clic y arrastro. ¿Y por qué digo que es una selección? ¿Cómo yo me di cuenta que es una selección? Es que voy a ver que las líneas de alrededor son líneas punteadas y se van moviendo, como si fuera una especie de línea de hormigas. Eso, cuando parpadea o cuando lo vemos de esa manera, significa que tiene una selección activa. ¿Para qué me puede servir una selección activa? Es para que cuando yo quisiera crear alguna edición, solo edite dentro de la selección y no fuera. O sea, para crear un límite. Por ejemplo, presiono la tecla Alt y retroceso y yo voy a poder pintar de relleno. Pero solo pinta hasta el límite donde se encuentra la selección, no se pasa. Es importante tener en cuenta que la selección que he creado tiene una forma sólida. Si yo quisiera, por ejemplo, que sea difuminado, voy a hacer lo siguiente. Para poder desactivar la selección, yo presiono comando D, o es lo mismo que ir acá. Selección, deseleccionar. Comando D. Entonces, deselecciono y ahora voy a crear otro rectángulo, casi a la misma altura. Pero en este caso, antes de darle relleno, le voy a desenfocar los bordes para que esto se vea difuminado, se vea interesante. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy acá al menú selección, busco la opción modificar y le pongo feather, que es desvanecimiento o desvanecer. Hago clic y me va a salir esta opción. ¿Cuánto de desvanecimiento o cuánto de desenfoque quieres que tenga? Le voy a poner en este caso 15 píxeles. Le doy OK y si tú te das cuenta, en las esquinas se ha puesto redondo, ¿verdad? Eso es porque ya se ha difuminado la selección. Vamos a presionar la tecla Alt y retroceso. ¿Qué cosa hace al retroceso? Pinta con el color frontal, con el color que tenemos acá, el azul o el celeste. Y ahora nos acercamos y vemos que está difuminado, ¿cierto? Eso quiere decir que sí se puede difuminar la selección antes de pintar. Hay que recordar que estamos viendo las herramientas básicas de Photoshop y poco a poco iremos viendo cosas más avanzadas. Entonces, ahora que ya sabes para qué funciona esta herramienta, tú podrías fácilmente agregar selecciones, como presiono la tecla Shift, hago clic a un lado y arrastro. Si tú te das cuenta, al haber presionado Shift, aparece el símbolo más al costado del cursor. Significa que si yo suelto el Shift, ya no puedo hacer nada. Hago clic y arrastro. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué se agrega a pesar que ya no presiono Shift? Es porque en la parte superior el icono dice agregar a selección. Pero si estuviera acá, nueva selección, no aparece nada en el icono del cursor. Si hago clic y arrastro, ¿qué pasó? Se ha creado una nueva selección y la selección anterior desapareció. Pero si con el icono de nueva selección activo yo presiono Shift, yo veo que el icono cambia a agregar selección.
Hago clic y arrastro y puedo modificar esa selección. Todo lo que estoy agregando es como que se suelda, va a ser pintado. Lo voy a pintar de negro. Al retroceso y se pintó de negro. Eso es para darle relleno. La otra opción para dar relleno es también en la parte superior. Tenemos acá edición, relleno. ¿Qué me dice? ¿Con qué tecla se activa? Shift F5. Si hago clic ahí, me va a salir este mensaje, esta ventana o cuadro de diálogo. ¿Con qué quieres rellenar? ¿Con color frontal o con color de fondo? ¿O con otro color? ¿Sí? Le vamos a dar otro color y tú escoges el color con el que quieres pintar. En este caso le pondré un verde. Ok. Ok. Y ya pintó. Esa es la otra forma. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Si tú vas a pintar y trabajar en una sola capa, va a ser un poco limitante. Porque si te dicen, ahora hay que achicar esto, tendrías tú que hacer lo siguiente. Crear una selección desde afuera y arrastro. Y de ahí presiono comando T, que es transformar, y lo achico. Le doy Enter. Aparentemente todo está bien. Pero si yo quisiera colocar un objeto detrás de esto, no se podría. Porque el nuevo objeto que yo voy a crear va a crearse siempre encima. Y se tapó lo que estaba abajo. Entonces, he aquí donde viene la importancia de la paleta de capas o layers. Nosotros podemos crear una capa nueva. ¿Cómo la creamos? Dentro de la paleta layers activa, en la parte de abajo, al costado del tacho de basura veo un icono que dice crear capa nueva. Le hago clic y yo veo que en la paleta de capas ha aparecido esta nueva capa con una miniatura que tiene puntos blancos y grises. Eso significa que es una capa editable y con fondo transparente. Ahora yo voy a hacer clic con la herramienta de selección, marco rectangular, hago clic y ahora sí pinto. Pero recuérdalo, vas a pintar en la nueva capa que no tiene información. Al pintar y presionas tú la tecla B chica o V, que es la herramienta de selección, haces clic y lo puedes mover sin afectar a lo que está debajo, que es la capa de fondo. Y es fondo transparente. Eso te va a ayudar a ti a poder crear composiciones, poder trabajar diferentes tipos de efectos visuales. Ahora vamos a ver otra herramienta que es importante. Tengo este recuadro y si quisiera yo duplicarlo, ¿cómo hago? Presiono comando J. Al presionar comando J, lo que pasa es de que se duplica la capa seleccionada y va hacia arriba. Ahora este nuevo objeto le voy a poner otro color. ¿Cómo le puedo poner yo otro color? Lo que tengo que hacer es agarrar el color en la paleta colores. Ahora, ¿cómo activo esta paleta? Ventana, Windows, Color. Selecciono el color y pinto al retroceso. Ajá, ¿qué pasó ahí? Se pintó toda la capa. Y yo no quería eso. Solo quería pintar ese elemento, pero con un color específico, ¿cierto? Entonces, lo que debo hacer es lo siguiente. En la paleta de capas, yo voy a ver un icono que dice fondo transparente o bloquear los píxeles transparentes. Le hago clic acá, está el candado, pero solo para los píxeles plomos y blancos, que significa que son transparentes, que no hay información. Ahora pintaré con Alt retroceso y si se pinta hasta el último píxel de esta imagen con el tono que yo escogí. Y ahora podemos trabajar de una manera tranquila.
Ojo que solamente bloquea lo que es el pintado, porque si tú presionas comando T, tú lo puedes agrandar y te va a dejar realizarlo. Pero si tú quisieras pintar fuera, por ejemplo con la herramienta pincel, fuera no se va a poder porque está activa esta opción de bloqueo de píxeles transparentes. Entonces, si quisieras tú seguir editando y ya pintar fuera, desactivas y ahora sí vas a pintar fuera. Ya está. Acá hay un truco. Tú puedes activar o desactivar este bloqueo con la herramienta de slash, que se encuentra en el teclado numérico en la parte superior del número 9. Encima del 9 vas a encontrar una tecla en forma diagonal que se le llama slash. Ese es un pequeño atajo, un truquito para que te ayude a poder trabajar. Ahora, ¿qué vemos acá? Te recomiendo que el fondo no debe tener información, el fondo debe ser un color sólido para que te ayude a crear cualquier tipo de diseño. Al retroceso, ya lo pinté, o ya sabes que es lo mismo ir a Shift F5, relleno y le pongo el color que yo quisiera. En este caso, le pongo color frontal, le digo OK. Ya está, entonces tengo dos objetos, este rojo y este azul. ¿Qué más podemos ver con estas herramientas? Tengo también la herramienta marco elíptico, que se activa también con la tecla M. Para poder pasar entre la herramienta de marco rectangular y marco elíptico, yo lo que puedo hacer es presionar la tecla Shift y la tecla M. Mira, los dos se activan con M. Si yo presiono Shift y después M, voy a poder jugar con esas dos herramientas. Voy a acercar, sin acercar el mouse, solamente con comandos, presiono Shift y la tecla M, Shift y la tecla M. Y veo cómo intercambia entre las opciones que tiene la herramienta. Eso es muy importante. Aprender lo que es atajos de teclado comandos te va a ayudar a crear una producción más rápida. Ahora, vamos a ver algo más también importante, que es, por ejemplo, alinear. ¿Cómo yo alineo todas estas capas? Si yo las tuviera de esta manera, una sobre otra, ¿qué voy a hacer? Selecciono todas las capas. ¿Cómo yo selecciono todas las capas? Me acerco a la paleta capas, me ubico o en la última o en la primera, presiono Shift y hago clic hasta donde necesite seleccionar. Todas han resaltado, todas están de color plomo. Si me alejo, presiono comando T, yo voy a poder ver, ¿qué cosa es comando T? Transformar. ¿Sí? Yo voy a poder achicar o agrandar lo que necesite, le pongo Enter. Pero ahora me dicen, quiero que esté alineado, porque está desordenado. Entonces, al haber seleccionado varias capas, yo voy a ver que en la parte superior tengo varios iconos. Estos iconos son de la ventana de alinear. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, este icono, alinear de forma horizontal, hago clic y se alineó. Y si quisiera que todos estos elementos tengan la misma separación, primero, lo que tendría que hacer es de que todos tengan el mismo tamaño para no variar. Este, por ejemplo, es más pequeño, le hago clic, lo arrastro y le doy Enter para aplicar la transformación. Lo muevo a un lado, este de acá, lo acerco, comando T, hago clic en uno de los tiradores, lo estiro y le doy Enter para aplicar el cambio o la transformación. Y ahora este último botón rojo, hago clic y adapto para crear el mismo tamaño, la misma proporción. Ahora sí que ya sé que todos tienen el mismo tamaño, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono todos
le pongo centro y acá tengo yo lo siguiente: distribuir de forma vertical los centros. Vamos a ver qué pasa si hago clic ahí. Se ha distribuido y todos con la misma altura. Se han superpuesto, sí, pero todos tienen la misma altura de superposición. Si no quisiera que se superponga, bajo un poco y voy probando. Distribuir centros, estamos ya casi por ahí. Te va a ayudar. Igual lo selecciono todos y le digo centro. Ahora, si tú quisieras acomodar este objeto con el otro, tú puedes activar las guías inteligentes. Si ustedes son observadores, verán que cuando yo hago clic y arrastro, aparecen unas líneas lila. Significa que están con unas guías inteligentes activas. Para poder ver esas guías inteligentes, yo voy acá a vista y le pongo mostrar y pongo guías inteligentes. Eso también te va a ayudar. ¿Qué otra herramienta podemos ver de forma básica? Hemos visto que hemos creado con la herramienta selección estos rellenos, pero estos rellenos o estas capas son información en píxeles. Es una capa normal, pero ahora vamos a ver que también existen capas con información vectorial. Es por eso que vemos acá en la barra de herramientas la herramienta rectángulo. Pero ¿cuál es la diferencia? Es de que tú vas a crear un trazo con esto y le puedes decir, quiero que sea un trazo normal, ¿no?, en píxeles o una forma. Yo le voy a hacer clic acá en forma, hago clic y arrastro y automáticamente en las propiedades me han salido los valores de ese recuadro, que me dice que tiene un relleno blanco. Le pondré un tono cualquiera. Voy a activar la paleta capas, ventana, capas, y mira, ese cuadro verde que se acaba de crear tiene una particularidad. En la parte de abajo, en la capa, vemos que tiene este icono, que significa que es una miniatura para indicar que tiene información vectorial, que es un vector como en Illustrator. Entonces, acá viene una explicación importante. ¿Por qué podría yo tener que trabajar con vectores dentro de Photoshop y por qué no con píxeles? Porque la diferencia está en que tú puedes achicar estas dos imágenes lo más pequeña posible, le das Enter, comando T, las agrandas, y ¿qué es lo que vemos? Es que la que tiene información vectorial no ha tenido pérdida, pero la que tiene información de píxeles sí tiene pérdida, se ve medio distorsionado. Si le doy Enter, voy a ver esa distorsión. Voy a hacerlo 3 veces más para empezar a exagerar. Comando T, lo agrando. Comando T, lo chico. Comando T, lo agrando. Entonces se ha distorsionado. Esto lo podríamos ver mejor de repente con un círculo. Vamos a la herramienta elipse. De igual manera se encuentra en la herramienta rectángulo. Tenemos varias opciones. Vamos a buscar elipse, que también es de forma vectorial. Y vamos a crear un elipse con la herramienta marco elíptico, que es
información en píxeles. Le vamos a poner el mismo color. Acá hay que tener cuidado en algo. Si observaron a la hora de que yo creé este elipse y lo he pintado con el retroceso, los bordes se pusieron difuminados. ¿Es por qué? Porque en algún momento, de repente yo, u otra persona que usó la máquina, pudo haber modificado la parte del feeder. En este caso hice 15 píxeles. Lo normal es de que debería estar en 0 píxeles, para que no te cree el difuminado. Esto es libre y esto es normalmente modificado por cualquier persona. Así que siempre hay que tener presente de que se puede configurar esto en cualquier momento. Presiono ahora al retroceso y ahora sí es sólido, porque yo le había colocado la opción feeder 0. Ahora sí, veo yo en la paleta de capas, tengo dos. Tengo la forma y tengo la información en píxeles. Luego voy a hacer lo siguiente, selecciono los dos presionando Shift, Comando T, con Shift y Alt voy a achicarlo hacia el centro. Lo achico lo menos posible, le doy Enter y ahora Comando T, lo agrando. Y mira qué está pasando, se está pixeleando. Le doy Enter y hemos visto la pérdida de información en la capa que tiene píxeles. Comando T nuevamente, lo achico con Shift Alt, lo más pequeño posible. Comando T, lo agrando y se distorsionó mucho más. Entonces acá vemos el poder que tiene la información vectorial respecto a una imagen de mapa de bits o una imagen de píxeles que pierde información. Bueno, espero haberlos ayudado. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.